Desde San Cristóbal, cuna de la Constitución, transmite Tele San Cris, donde todos tienen su espacio. Saludos mi gente, saludos. Yo soy Jeremías Braffett Johnson. Como siempre, un gran privilegio compartir con ustedes. Esto es Hablemos de. Quiero agradecerles el apoyo que he recibido de ustedes para este proyecto. Esta es ya la cuarta entrega y de verdad he sentido el apoyo de ustedes. Así que doy muchas gracias a Dios que ha permitido que ustedes sean instrumentos suyos para apoyarme. Les invito a que ustedes continúen con ese apoyo, que ustedes sigan compartiendo, que sigan comentando, que ustedes hagan que este programa llegue a donde tiene que llegar. Así que estamos aquí para otra vez compartir con ustedes. Quiero en este día, antes que todo, felicitar a mi gente de Tele San Cris. Eso que ustedes ven aquí, ellos han sido reconocidos. Vamos a ver qué dice por aquí. En los premios San Cristóbal, en la Alfombra Roja 2023, como artista destacado del año, y ellos en realidad han sido también plataforma destacada. Por tanto, reconozco también en ellos eso que ha sido reconocido, y también les agradezco porque ellos han permitido que yo use su plataforma para producir este contenido. Bueno, en el día de hoy, como siempre, tenemos un plato fuerte para servirle. Así que espero que ustedes se queden y que podamos en este día ciertamente ser edificados. Así que control adelante y regresamos en breve. Bueno, hoy está con nosotros la doctora Susana Dionisio Montaz. Ella es abogada, tiene también experiencia en asuntos de conducta y también, como dice Nuria, un largo etcétera. Ella también es la autora de un texto que yo tengo en mis manos que se llama Entre la ciencia y la fe. Un texto que se escribió tanto en inglés como en español. Y es un libro que trata un tema que ciertamente a veces mucha gente no quiere tratar. Y precisamente vamos a pedirle prestado el tema de su libro para asimismo usar ese tema para esta entrega. Y con ella vamos a conversar sobre su libro y vamos a conversar también sobre otros aspectos que se añaden cuando tocamos el tema. Doctora, bienvenida, saludos, ¿cómo se siente? Gracias por esta invitación, estimado reverendo Jeremías Braffett. Yo me siento muy bien y muy honrada en estar en este programa tan importante y para presentar el contenido de mi libro, Entre la ciencia y la fe. Doctora, esto es un libro que, como yo decía, mucha gente debería de leerlo. Pero yo sé que mucha gente no lo va a leer si usted no trata de interesar a la gente primero en el mismo. Porque por ser un pueblo, un país sumamente conservador, posiblemente no prestemos mucha atención a su contenido. Pero vamos a comenzar preguntándole, ¿por qué entre tantos títulos usted elige ese, Entre la ciencia y la fe? ¿Por qué ese título? Bueno, porque ese libro fue escrito en época de COVID. Yo estaba en Estados Unidos por mucho tiempo y vine a cuidar a mi madre que estaba en un duelo muy profundo
por la muerte de mi padre. Y aquí nos agarró el coronavirus. Entonces, en esa época de recogimiento forzoso, yo meditando en la palabra de Dios, decidí no ocuparme o angustiarme por esa situación de como prisión forzosa que todos estábamos sometidos, sino que yo quería apoyar a mi madre, pero a la vez apoyarme a mí misma en mis meditaciones y reflexiones. Entonces, todo lo que estaba sucediendo en ese momento con el aspecto de la salud y de las vacunas y de las circunstancias que rodeaban los problemas sociopolíticos y económicos, yo sentía que se estaban agudizando y yo sentía que había un factor muy fuerte y poderoso que era esa dinámica del gobierno de enfrentar la situación de cómo manejar esa situación de la que la sociedad estuviera tranquila. Entonces yo quise plasmar en mis meditaciones cómo la iglesia estaba ofreciendo respaldo o tratando de ofrecer ese respaldo y en qué medida beneficiaba o perjudicaba el desenvolvimiento de las disyuntivas que se presentaban en lo jurídico, en lo económico, en lo social, en el marco de esa pandemia tan agobiante que nos afectó a todos y todas. Bueno, bastante enjundiosas esas pretensiones, pero si uno fuera en síntesis a decir qué es lo que usted intenta demostrar, porque en todo texto que uno publica, uno tiene una tesis, uno intenta demostrar. En síntesis, ¿qué es lo que usted pretende demostrar en el texto? Como le dije en principio, yo no quería demostrar nada, sino meditar por escrito. Pero el título específico de Entre la Ciencia y la Fe, mi hipótesis, en la que yo sentía que yo sí me la había probado a mí misma, es que no debe de haber una dicotomía entre la ciencia y la fe. Y cuando yo digo la fe, no digo la religión. Okay. Y cuando digo la ciencia, no específicamente me refiero a una investigación científica específica, sino la ciencia jurídica, la ciencia económica, la ciencia política, la ciencia matemática, la ciencia desde el punto de vista de la observación, del análisis crítico y analítico, de demostrar con casos reales y concretos la realidad de las cosas. Pero usted entonces aclara que no se refiere a ciencia así como investigación, eso está bien. No necesariamente. Ok, pero hay que entonces preguntarse, aunque no fuese esa la intención, pero ¿usted piensa que puede haber algún tipo de rima entre ciencia y fe? Sí, definitivamente. Yo siento que, por ejemplo, en mi caso, yo soy una persona criada bajo una fe protestante, que aquí llamamos evangélica, y también soy una persona que estudió en una escuela y en una universidad en lo que el método científico de la investigación es fundamental para los programas de enseñanza. Y yo siento que en mi persona no ha habido esa dificultad debido a esa perspectiva de fe en la que yo me he desarrollado, en la que a través de la formación cristiana que yo he recibido, he tenido la apertura de poder visualizar y separar lo que es el dogma de lo que es la esencia de la fe.
Oh, muy interesante. Eso entonces nos aclara bastante bien el asunto e incluso nos lleva a concluir que no necesariamente los aspectos académicos tendrían que contradecir o ser una piedra de tropiezo para nuestra fe. ¿Qué piensa usted? Estoy de acuerdo con usted. Yo recuerdo siempre en mi adolescencia que como toda persona que está incursionando en ambos territorios, el de la ciencia y de la fe, había muchas incógnitas. Y yo recuerdo que yo tenía un pastor, reverendo Raimundo García, que era un hombre de ciencia y de fe. Tal vez esa fue una de las razones que usted dice me motivaron para eso. Entonces yo recuerdo que en mi círculo de amigos había muchos jóvenes revolucionarios, porque yo estaba en la escuela pública y yo me sentía parte de ese equipo. Y en la iglesia también me sentía parte integral de mi equipo de jóvenes y todo eso. Pero a veces yo recibía críticas de mis compañeros que decían, pero Dios no existe por esto y que no hay esa coinonía a la que yo me refería, que sí podía haber entre la ciencia y la fe. Entonces yo recuerdo que una vez preguntándole a mi pastor de alma, como yo le llamaba, él me dijo, Susana, y me habló un libro de historia, y me dijo, ¿cuáles fueron los primeros pueblos que se civilizaron? Yo le dije, los caldeos y los fenicios. Eso era lo que yo había entendido. Él dijo, ¿de dónde nació Abraham? Y yo le dije, de Ur de los caldeos. Y él me dijo, así como tú puedes ver muchas cosas que nosotros vemos, pero no se nos explica desde el punto de vista científico o de que el origen de los pueblos primitivos y cómo se formó. Asimismo, cuando se habla, por ejemplo, en el Génesis, él me dijo eso y me hizo reflexionar del orden en que se formó, Dios creó la tierra, es el mismo orden científico, pero Dios desde el punto de vista del Génesis lo hizo en 7 días. Entonces esas cosas me fueron dando fortaleza para que cuando yo escudriñaba y cuando yo trataba de interpretar las cosas desde el punto científico, no tenía miedo a que lo que yo estaba aprendiendo como adolescente y como joven creara en mí esa sensación de que había una separación total. En mí nunca hubo ese, pero sí yo reconozco que tuve un mentor que era una persona de ciencia y de fe. Ok, Susana, entonces uno adentrándose ya en el libro, cuando estaba mirándolo en la introducción, específicamente en la página 15, usted dice, dentro de todo lo que dice ahí muy interesante, y habla de patrones de conductas prefabricados que podrían atar a la gente. Eso me llamó bastante a la atención. Oiga bien, patrones de conducta prefabricados que podrían atar a la gente. Y entonces hay una triada de preguntas ahí que surgen. Primero, ¿a qué usted se refiere con esos patrones? Segundo, ¿quién prefabrica esos patrones? Y en tercer lugar, ¿con qué finalidad usted los prefabrica? Si podría en ese orden o en el que usted quiera contestar esa triada. Sí. Patrones de conducta e ideas preconcebidas son esos usos, esos modos, esa forma en que nosotros visualizamos y conceptualizamos nuestra cultura, nuestra forma de vida, y esos patrones pueden ser negativos. Una de las cosas con la que más luchó Cristo fueron contra las tradiciones. Incluso yo siempre resalto algo que dijo un teólogo, que recordemos que lo que llevó a Cristo a la muerte de cruz fue el indulto, que en esa época era una tradición, no una ley. Entonces, los patrones preconcebidos y las ideas
prefabricadas, son modelos de conducta que nosotros arrastramos y que cambian la esencia de lo que en realidad nosotros tendríamos que utilizar para alcanzar esa plenitud de vida, esos estándares de desarrollo que nosotros estamos en posibilidad de hacer a través de esa armonía entre la ciencia y la fe. Yo pienso que las tres calaveras vinieron cargadas de patrones e ideas preconcebidas, de estereotipos, y esos estereotipos a través de esos patrones, vamos a decir, patriarcalistas, que están muy marcados en la forma de cómo se interpreta la palabra, el mensaje de fe. Ese patriarcalismo vino en el barco y se quedó con nosotros a través de esos estereotipos de raciales, de machismo, de fascismo, de homofobia. Esos son patrones de conducta que nos hacen a nosotros tergiversar y tener, como dicen los psicoterapeutas, como barreras, escombros que nos impiden avanzar, tener armonía en el desarrollo social, en nuestra convivencia con los vecinos, en nuestra forma de aceptar cambios que nos ayuden a mejorar la calidad de vida, a combatir la violencia. Nosotros, por ejemplo, tenemos un grado tan alto de feminicidios y unos índices tan bajos en el desarrollo académico y nos sentimos conformes. Entonces, a eso yo me refiero de patrones de conducta preconcebida que alteran esa habilidad, esa destreza social que nosotros podemos adquirir para alcanzar plenitud de vida, que fue lo que vino a traer Cristo, a presentar Cristo, plenitud de vida. Y es muy interesante. Entonces, ahí mismo se me contestaron dos. Primero, ¿cuáles son? Y también se contestó de manera automática, y en lo que usted dijo es quiénes lo fabrican. Ahora, falta por responder con qué finalidad. Yo entiendo y quiero presentar en este libro que escribí esa situación que a veces no nos damos por enterado, ya sea por conveniencia, por comodidad, porque somos parte nos sentimos parte de ese beneficiario que recibe migajas a veces de ese grupo de personas que fabrica de manera, o al menos que mantiene esos patrones, aún sabiendo que son negativos. Por ejemplo, si nosotras, las mujeres en la República Dominicana, tenemos el pelo crespo, el pelo no desrizado. No suave totalmente. Pero ¿qué resulta? Que los convencionalismos sociales, la forma en que la cultura colonizadora nos enseña que es el estándar de la belleza femenina. Nosotras, por ejemplo, en mi caso, yo tengo el pelo curly, ¿cómo se dice en español? Rizado. Yo tengo el pelo rizado, pero yo voy al salón, me paso el blower, me pongo un tinte que me lo pone más suave. Entonces, ¿qué resulta? Que yo me siento cómoda y todo el mundo me ve como que estoy bien. Pero si yo me dejo mi pelo así, como antes era prohibido totalmente, entonces tú pareces una loca, Susana. ¿Qué pasó? No fuiste al salón. Voy a buscar un trabajo y tengo, como usted dice, una larga trayectoria de experiencia, de conocimientos y todo eso. Y me dicen, sí, te vamos a considerar, pero te tienes que quitar esas canitas, porque eso es descuido. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué resulta? Que nosotras mismas nos vemos descuidadas
si tenemos canitas. Y esos patrones se reforzan en una cultura colonialista donde la iglesia, sin darse cuenta, patrocina eso. Y eso afecta, sin uno darse cuenta, la economía. La mujer tiene que gastar el 17% de su salario para poder ser aprobada en su hábitat laboral. ¿Por qué? Porque el empresario, el empresariado, la iglesia y los estándares políticos insisten en que ella, para ser una ejecutiva, tiene que verse ejecutiva. Entonces, nosotras asumimos eso como algo normal, pero existe que yo siento que por ahí viene su pregunta, un aspecto que marca el ritmo de cómo la gente se debe de comportar. Yo quiero decirle, Rebe, que yo siempre recuerdo una amiga en Estados Unidos que cuando comenzó el boom de que las muchachas podían andar con su pelo crespo, ella dijo: Susana, qué felicidad, ahora nuestras hijas no tienen que ir para el salón, porque a ella le gustaba su pelo crespo y se lo dejaban. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar desde esa perspectiva, cuánta presión social para que nosotras tengamos que lucir como no somos o como no nos interesa lucir. Y si una niña quería ir a la escuela con su pelo crespo suelto, había que hacerle sus moñitos, porque la sociedad, en mi perspectiva negadora, que impone que la niña, para verse bien, tenía que tener moñitos y trencita, porque no tenía el pelo suave. Entonces estaba negando a esa niña ese derecho a buscar su identidad, o a ese niño que quería tener el pelo un poco más largo, a ser auténtico, y eso no le estaba limitando su proceso de creación de su identidad masculina. Pero desde la perspectiva de la sociedad negadora, los patrones de conducta prefabricados marcan, tiene que ser así, porque yo me tengo que parecer anglo o europeo, y si soy un poquito más oscuro, tengo que hacer algo, ponerme más crema. Desde esta perspectiva, yo veo la sociedad negadora en el empresariado, en la oligarquía, que insiste que la persona luzca y que se esfuerce y gaste más de lo que puede, porque un desempleado no se puede dar el lujo de verse tan elegante como uno que ya tiene un trabajo. Bien, con ese nivel de detalle, dudo mucho que haya que comprar el libro ya, así que... Bueno, el libro no dice todo eso. Dice que es muy buena vendedora. Mire, y hay otro detalle en la introducción que encontré también, y eso está específicamente en la página 22. Y ahí usted habla de una relación que hay entre el método de investigación científica y el mensaje bíblico, o más bien una relación que debería de haber. Y además vincula ambas cosas a la posibilidad de un dominio propio y equilibrio para enfrentar circunstancias de la vida. ¿Podría referirse a eso, por favor? Sí, yo creo que el dominio propio es uno de los frutos del espíritu, usted sabe, Rebe. Nosotros, y cuando yo hablo de eso, del dogma y de la esencia de la fe, entre la esencia que nosotros como cristianos debemos de cultivar para poder tener una intimidad, una espiritualidad propia, están marcados esos frutos del espíritu. Y el dominio propio se cultiva, igual que la humildad, igual que la fe, y que todas esas esos. Yo siento que también cuando en el método de investigación científica es lo mismo. Cuando nosotros tenemos una hipótesis y queremos probar, también hay principios marcados que el investigador, la investigadora debe seguir para poder alcanzar una óptima evaluación de lo que quiere probar.
Entonces, hay la humildad y el dominio propio son características de ambos. Por eso que yo digo que sí hay una coinonía entre la ciencia y la fe. Pero ¿qué hace que esa coinonía no se construya? ¿Cómo nosotros presentamos cuando estamos evangelizando o cultivando la educación cristiana? Nosotros nos enfocamos más en los patrones patriarcalistas, en las ideas que nosotros como la desencajamos a veces sacando un texto del contexto. Eso es muy negativo para construir ese equilibrio entre la ciencia y la fe, al que yo digo que sí se puede llegar. Es muy negativo porque nosotros no le damos la oportunidad, no acompañamos a los creyentes en esa búsqueda de su identidad que le permita alcanzar plenitud de vida. Bien, y ahí mismo también está en el capítulo 1 ya otro aspecto que de seguro va a llamar la atención a quienes lean el libro. Cuando en el capítulo 1, que por cierto se titula Un presente continuo, ahí usted parece mostrar un desacuerdo, y escuche bien porque voy a decir textualmente lo que dice, porque en pleno siglo XXI el Estado auspicie la educación religiosa como base de la educación formal. ¿Eso significa que usted está en desacuerdo con esa postura del Estado? ¿Y por qué? Yo sí estoy en parte muy en desacuerdo con que el Estado no sea el que administre totalmente los métodos de aprendizaje, las técnicas de enseñanza de la educación secular. Entonces eso confunde cuando uno lo presenta, y como usted dice, es bueno leer el libro, porque en nuestro país, por ejemplo, nosotros debíamos de utilizar ese criterio, ese cuestionamiento que sí se usa en el aspecto científico, de evaluar si vamos por el buen camino. Nosotros estamos teniendo los niveles más bajos en matemática, en ciencia, en historia, pero nos sentimos contentos porque estamos recibiendo una educación en que la religión es bien acogida como parte de los programas de enseñanza. Y no es que esté mal la religión en sí, es que existe un peligro latente cuando, y en mi opinión, afecta a la iglesia, afecta a la educación cristiana y afecta al Estado en su posibilidad de presentar programas verdaderamente que provean un adecuado método de enseñanza en el que no sea el dogma que regule la enseñanza, sino en ese caso, como dice la palabra, y esto es bíblico, la Biblia dice, el mismo Cristo dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Nosotros tenemos los feminicidios tan altos, la violencia tan descontrolada, que no nos preguntamos qué está pasando, en qué estamos fallando, qué parte, y yo siento que la parte que está siendo más perjudicada es la educación. Pero no me queda claro en dónde está la responsabilidad de la educación religiosa en esos adefesios que usted ha mencionado de la educación. Sí, muchos estudios y muchas investigaciones y muchas pruebas que en los países que sí se acoge que el Estado sea el que administre la educación, que los estándares de enseñanza sean en base a la educación secular,
se alcanzan los objetivos. Y la iglesia, en su programa educativo de Dogma, desde las investigaciones que hemos realizado, impide que, por ejemplo, esos problemas de violencia en las escuelas, de inclusión, el uso de no estereotipos en la forma de preparar los métodos de enseñanza. Por ejemplo, si la iglesia es viciada en un aspecto por esos prejuicios patriarcales que se enseñan como base de la fe, en contradicción contra los verdaderos estándares de que hablamos, de los estándares de humildad, paciencia, benignidad, que son lo que se debe de proyectar desde el punto de vista de la filosofía cristiana. Si es la iglesia la que maneja, la prueba es que la iglesia colonialista, desde el colonialismo, la iglesia ha manejado los estándares desde esa perspectiva. Si no facilita la inclusión, no facilita la educación sexual, no facilita que hayan cambios estructurales, que si la educación, por ejemplo, a la que yo me refiero, reverendo, es que, por ejemplo, si nosotros tenemos métodos y técnicas y desde la época de Meriño, y nosotros queremos pasar a los cambios que necesita la sociedad en el presente, no podemos, porque existe una tradición religiosa que bloquea, inclusive va al Congreso y presenta con mis hijos no se metan, cosas así, que no sabemos, que impide el diálogo, en que nos pongamos de acuerdo, que como sociedad que crece no tenemos que copiar un método de otra nación, pero sí tenemos que avanzar, sí tenemos que investigar qué estamos haciendo mal, que está bloqueando que las niñas y los niños no puedan convivir en un espacio escolar con tranquilidad, y que los maestros y las maestras puedan tener la apertura para proveer conocimiento de cómo enfrentar cambios, problemas, conflictos que antes no existían tan marcados y que tal vez no se notaba de que sí se estaban desarrollando por debajo, por esa presión que la iglesia, a través de ese concordato que le da cierta legalidad jurídica para decidir, y más adelante en mi libro yo lo percibo desde esa óptica y lo presento. Nosotros analizamos la ley de educación, y hasta en la literatura, en la forma de presentar, se presenta que la iglesia dirige al Estado. Si analizamos la ley, que ahí hay un análisis, la iglesia se ha encargado de elaborar los programas y los métodos, y hay casos específicos, porque este libro fue escrito de esta forma, para enseñar, para plasmar esa idea, presentando casos del aquí y ahora, de cómo nosotros, sin darnos cuenta, estamos bloqueando esa habilidad, esa destreza, esa capacidad que tenemos de avanzar. Tenemos miedo, estamos recibiendo patrones de conducta basados en la culpa, en el miedo y en el castigo. Y eso viene de la religión que nos ha sido transferida, de la religión colonizadora, y desde mi óptica yo estoy de acuerdo
que es una forma de negar a la sociedad ese tránsito hacia esa búsqueda del conocimiento, como marca la palabra que dice, es bíblico esto que quiero decir. No os conforméis con este siglo, sino renovaos por medio de la transformación de vuestro entendimiento. En el momento en que la educación no puede ser renovada de acuerdo a las necesidades, no puede ser transformada, nosotros estamos negándole a la sociedad la oportunidad de cumplir con ese requisito que dice la palabra misma, transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Bien, y una pregunta que quiero también hacerle es, el día 7 de este mes de diciembre, el conglomerado que se llama Amigos Siempre Amigos, en el almuerzo que promueve el grupo de comunicaciones Corripio, aseveró lo siguiente: un maestro o maestra viciado con una visión religiosa ortodoxa no está capacitado ni siquiera para enseñar en ningún área del conocimiento. Ahora la pregunta, ¿se parece esta visión de Amigos Siempre Amigos con la que usted vierte en su libro? Bueno, sí podría ser parcialmente, pero yo lo veo desde la perspectiva que en ese texto que usted me acaba de leer usa la palabra viciado. Viciado en el sentido de que si lo ponemos desde la perspectiva bíblica o de la forma que nosotros vemos la religiosa, fanatizado. Es decir, una persona que no puede entender que la sociedad evoluciona, cambia, se transforma, crece en cantidad y en calidad, y quiere mantener esa forma religiosa rígida, totalmente rígida, en que la fe y la educación tiene que ser basada en ese patriarcalismo, en esa forma de que solamente el método como se fue escrito en la Biblia, que de eso es que se trata cuando lo enfocan desde esa perspectiva. Entonces ese maestro o esa maestra no va a estar en calidad de entender que una niña o un niño arrastra circunstancias que le rodean en lo familiar, en lo económico, en lo social, que cada niño merece una atención especializada a la hora de programar el método de aprendizaje. Pero entonces no estarían quienes enarbolan esa posición haciendo lo mismo que intentan condenar, porque más bien me parece que se debería conducir hacia alguien que tenga libertad de pensamiento y no necesariamente si es o no ortodoxo. ¿Qué piensa usted? Bueno, porque depende de lo que, con la forma que habla de ortodoxo. Ortodoxo, si se pone desde el punto de vista literal, es que asume que la palabra, como fue escrita en los orígenes, sin tomar en cuenta el contexto nuevo, debe de ser así, estrictamente así. Y en mi experiencia como maestra, que he sido maestra, y yo por ejemplo soy cristiana, por eso le digo que parcialmente, yo soy cristiana, yo fui formada en una religión que aparentemente es ortodoxa, pero yo tuve la libertad de encontrar las dos conexiones, y yo siento que el respaldo que yo he recibido de los evaluadores míos como maestra me han dicho que sí, que yo entiendo la dinámica social, económica, psicológica de la alumna y del alumno, y que yo no discrimino, no trato de imponer mis
ideas religiosas sobre las ideas académicas y educativas. Al contrario, hay apertura. Entonces, por eso digo parcialmente, el maestro sí se categoriza al cristiano todo como ortodoxo, estaríamos en esa situación que usted dice, también tergiversando. Tendría que haber una evaluación. ¿Cómo piensa ese maestro? Por eso yo digo que si analizáramos la importancia de la educación secular, dándole al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, la iglesia también se beneficiaría. Porque, por ejemplo, en un sistema en el que la sociedad no entiende que la educación religiosa como tal confunde al niño. Porque, por ejemplo, yo fui a una escuela pública donde la religión era simple y llanamente una cátedra de la secundaria que daban, pero los maestros podían influir ciertamente, pero no había espacio tan marcado como ahora para que se tratara de imponer que es la religión la que debe de marcar los métodos de enseñanza, la dinámica de la clase. Entonces, si en una escuela evangélica los niños que eligen los padres llevarlo a esa iglesia, a ese colegio, tienen una perspectiva cuando se hace una actividad cristiana, pero tienen que regularse estrictamente por los estándares de los programas el sistema educativo no religioso, que es el Estado el que está en la responsabilidad. Eso se llama educación secular. Entonces aquí hay una confusión. Yo he escuchado pastores diciendo que está bien, y en las escuelas se está enseñando el Padre Nuestro católico, al otro día el evangélico, al otro día el adventista, al otro día los testigos de Jehová, que he conversado con muchos, y de los mormones. Tenemos diferentes. Entonces, cuando un niño es bombardeado con tantas formas educativas diferentes, también tiene un trauma, también tiene una dificultad y también se aleja al final de Dios. Pero si es en la iglesia que recibe la formación cristiana, como la recibí yo, es diferente. ¿Por qué? Porque va a tener dos opciones como tuve yo. En la escuela, el método científico. En la iglesia, el método religioso. Pero no un método religioso en el que en un momento me dicen que hay que guardar el sábado, en otro me dicen que el domingo es el día del Señor, y en el otro me dicen que el mandamiento dice santificarás la fiesta. Pero no enarbola y refuerza la diversidad, eso que sea así como usted dice. No para un niño pequeño o una niña pequeña, es decir, si el maestro no está siendo entrenado como vamos a decir, un teólogo, una persona que, como dice esa pregunta que usted hace, no esté prejuiciada a que tiene que ser su método, a que el mandamiento dice santificará la fiesta, y eso quiere decir que hay que adorar el día de la Virgen, hay que qué sé yo cuánto, y el otro dice no, el niño se va a confundir, y la niña, y al final va a decir, eso yo no lo entiendo, y eso yo voy a hacer lo mismo. Vamos a crear patrones de conducta que crean en un niño, en una niña, una personalidad que se adapta, no una personalidad transparente. Desde mi perspectiva, eso afecta a la educación secular, pero también afecta a la educación religiosa, porque depende mucho del criterio de la maestra y del maestro
o de el director, la directora, cómo canalice. Y no se puede dar ese espacio a que tiene que haber una plataforma académica que permita que la persona adquiera una educación con apertura al conocimiento. Bien, y dejando a un lado el tema de educación, que es por cierto un asunto sobre el que necesariamente hay que pensar, y sobre todo en el contexto que usted lo enfoca. Vayamos ahora a otro aspecto que tiene usted en su libro, y en esta oportunidad tenemos que usted habla en algún momento determinado mire aquí que dice, por ejemplo, en el capítulo 2, usted menciona 3 factores para analizar la salud mental de nuestra gente. Esos 3 factores lo podemos encontrar en el capítulo 2. Ahí usted se refiere a ellos. Mírelos aquí, que comienza diciendo esos 3 factores. ¿Podría referirse a ellos brevemente? Sí. Quiero decirle a la teleaudiencia que esta inquietud mía, este análisis, es el producto de que yo trabajé mucho con personas de salud mental y aprendí desde mi perspectiva de mujer y usando esa perspectiva de fe y esa perspectiva jurídica a mirar a los ojos que las personas sufren trastornos y problemas de salud, pero son personas. Pero hay algunas personas que están enfermas y podríamos calificarla tal vez que más que trastornos emocionales simples, son problemas del alma y problemas también que se vuelven monstruos y que nosotros también a veces no tenemos esa capacidad de ayudar, pero también sí, a través del conocimiento podemos tener cuidado de cómo eso, a través de la educación y del conocimiento, se puede enfrentar. Esos factores que dice usted, reverendo, son los desequilibrios y trastornos mentales que se ocultan de las personalidades antisociales. Los delirios y el culto al crimen y la actividad de la violencia que se encuentran en ocasiones en los bailes con caretas de fiestas y dominicanidad. Y la falta de criterio y sentido de la urgencia por parte de las autoridades políticas, económicas y sociales para provocar cambios de conducta que promuevan salud colectiva. Entonces usted quiere decir que esos 3 factores se deberían tomar en cuenta para analizar la salud mental de nuestra gente. Para analizar nuestra salud social. Es decir, a veces nosotros como individuos traemos problemas de conducta antisocial. Pero ¿qué resulta? Que, por ejemplo, un psicópata o un sociópata o un casi psicópata, que yo abordo ese tema aquí, son personas que tienen un carisma y una habilidad de resolver conflictos, vamos a decir, empresariales, políticos, y esas personas son muy proclives a ser vistas como líderes. Y en la iglesia también hay personas que nosotros hemos visto que estafan a una sociedad completa en el nombre de Dios, pero que resulta que nadie se percata que esa persona no tiene empatía, que esa persona no tiene remordimiento cuando daña. Entonces, todas esas características que nosotros no tenemos acceso a saber que están ahí. ¿Por qué? Porque la misma educación que estamos tratando, que estamos enfocando, que no admite que se hablen de esas cosas, permite cosas y esconde, como decimos en buen dominicano, nos gusta tapar el sol con un dedo. Entonces,
hablamos y decimos que no podemos escuchar la queja de una comunidad que reclama que no se le abuse por sus preferencias sexuales, pero tapamos la pedofilia. Y nos olvidamos totalmente de que eso es un trastorno que es totalmente diferente y que no hay empatía, no hay remordimiento cuando esas personas dañan. Entonces, esas cosas no se pueden hablar. ¿Por qué? Porque nosotros de una vez pensamos que, no, mira, esta viene por otro lado. No vengo por otro lado, vengo por eso, de que tenemos que visualizar que ese desenfreno social, que este libro fue escrito en época de COVID, entonces todas esas cosas eran más marcadas. Yo recuerdo que este tema yo lo enfoqué pensando en esos teteos, en esos bailes, en ese desahogo que la gente no entendía. Los mismos obispos, pastores, pastoras, estaban todos ansiosos. ¿Por qué? Porque no habían ofrendas. Pero que resulta que en otras sociedades, yo que vengo de otras sociedades, que como la Leona de Dos Mundas, he sido formada en mi perspectiva de fe por iglesias que son similares en la doctrina cristiana, pero yo veía que en la iglesia metodista de Tobijana, a la que yo asistía allá y me formé en muchos aspectos, se presentaba ese tema en específico para que los predicadores, las predicadoras, los pastores estuvieran alerta que esa ansiedad que ellos estaban sintiendo en ese momento no se la podían transferir a la comunidad de creyentes, y ellos tenían apoyo, pero nosotros no, nosotros corrimos despavoridos detrás de los ministerios a hacer lo que ellos digan para que a eso que yo me refiero, que tenemos que hablar de temas que producen desequilibrio social y que producen también daños a largo plazo. Yo creo que en justicia no todos los ministros estaban desesperados por las ofrendas. No, pero lo digo en sentido general, y era normal. Pero lo normal no quiere decir que sea correcto y que se deba de tapar. Y en cierta forma yo siento que los políticos o el Estado, o en esa dinámica que nosotros tenemos como sociedad, de ese matrimonio, Estado-Iglesia, esa dinámica se aprovechaba en cierto nivel de esa ansiedad, que no eran de todos, no, pero en su mayoría de la cúspide clerical. La cúspide estaba tan ansiosa que se olvidó en cierta forma en esa época hasta de los mismos, sus ovejas pastorales. Bien, hay muchas otras preguntas aquí, pero yo voy solamente a seleccionar dos porque ya el tiempo no me da para más. Una de ellas está relacionada con las conclusiones que hace usted en su libro. Y en una parte de las conclusiones usted dice: ciencia y fe pueden vivir juntas, pero siempre usted condiciona el asunto a que cada una juegue su rol. En pocas palabras, entonces, según lo que usted pretende transferir o transmitir, ¿qué rol tiene para usted la ciencia y qué rol tiene la fe? La ciencia tiene un rol de probar el conocimiento y de demostrar que lo que nosotros vemos en la naturaleza misma guarda una relación estrecha con esas leyes perfectas que los científicos
saben, la ley de la gravedad, todas esas leyes que son perfectas. Nosotros, desde el punto de vista de la fe, si nosotros tenemos la oportunidad de usar ese conocimiento que la Biblia misma manda, que renovemos, que nos atrevamos, que busquemos el conocimiento sin miedo, sin sentido de culpa, sin ese castigo que se nos remarca cuando queremos atravesar esa parte de la fe que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, estamos dotados para tener una fe firme y creer con la certeza de que Dios es el creador, pero también estamos dotados para usar ese conocimiento, ese entendimiento y esa posibilidad de escudriñarlo todo, retener lo bueno y dejar lo malo. En la Biblia misma están marcadas las pautas para que nosotros podamos dominar esa habilidad que nos da el Altísimo, para que nosotros podamos tener plenitud de vida. Entonces, a eso yo me refiero. El método y el uso del análisis crítico y de la objetividad a la hora de los métodos de enseñanza y de escudriñar la Biblia misma nos permite separar en lo que es la esencia de la fe y lo que son las circunstancias que los religiosos han utilizado y que son válidas para formar sus diferentes religiones, pero no debemos olvidarnos que son diferentes y no por eso una es más válida que otra. Pero la ciencia sí es una en un sentido. La ciencia nos permite alcanzar conocimiento y la fe nos manda a buscar el conocimiento, ¿entiendes? A eso es que yo digo que no nos debemos ofuscar en que si una persona piensa diferente, está negándole a la fe su derecho de existir. Todo lo contrario, le está pidiendo, recuerda que la Biblia misma propone, Pablo, si usted no me deja mentir, dice: os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, que es nuestro culto racional. ¿Qué quiere decir racional? Que nosotros buscamos el conocimiento a través de la razón, del entendimiento, del conocimiento. Eso es, a ese punto es que yo quiero llegar. La razón tiene que estar de la mano de la fe. La fe es esa certeza que tenemos, que nadie nos la quita por más que cuando existe. Pero tenemos que cultivar ese raciocinio y el culto debe de ser racional, bien, no dogmático. Bien, finalmente, primero, ¿dónde se puede conseguir el libro? Y después, si tiene unas palabras finales. Ajá. Este libro está en la librería La Trinitaria, en la zona colonial, en la José Reyes, con Arzobispo Noel. Y también está en mi casa, y está en la casa, el reverendo también se lo puede hacer llegar. Es decir, por este medio, si a través del reverendo podemos adquirir este libro, y en mi casa, yo vivo aquí en San Cristóbal, cualquiera me puede contactar a través de mi correo electrónico, que es susanadionisio41@gmail.com. Y en mis últimas palabras yo quisiera leer un poema que yo escribí en ocasión de este libro,
que dice Entre la ciencia y la fe. Ese poema para mí refleja mi posición tal vez positivista de lo que la fe y la ciencia encarnan dentro de mi experiencia y de la suya, que yo sé que también es igual, porque usted es un hombre de ciencia y de fe. Pero ahí cabría decir que no es todo perfecto y exacto. La única ley perfecta es la ley de Dios, que es la misma ley de la naturaleza. Pero la ley del hombre, la justicia del hombre y de la mujer es imperfecta. Entonces, desde esa perspectiva, no podemos asimilar con exactitud que no existe dicotomía entre la Dele ciencia con y el poema, para que no nos saquen de aquí del estudio. Entre la ciencia y la fe hay un espacio tallado, con humildad y paciencia, dedicación y cuidado. Entre ellas hay caminos entrelazados con luces. Todos llegan al sendero del conocer y el consejo. Entre la ciencia y la fe hay equilibrio marcado, con sensatez y templanza, adornadas con desvelo, que moldean la avidez de quien busca sin recelos dar a otros a conocer todo lo que han cultivado. Entre la ciencia y la fe está la voz sempiterna que conduce con valor hacia el centro tan sagrado, donde está la libertad verdadera y sin atajos. Entre la ciencia y la fe está la serenidad que llega de conocer la verdad que conforta y que libera y te ayuda a mantener los pies sobre la tierra. Bien, bien, bravo. Señores, gracias a la doctora Susana por estar con nosotros. Muchas gracias, gracias a ustedes. Quiero en la parte final recordarle a los que no se han suscrito al canal que se suscriban, recordarle que lo compartan, que lo comenten. Siempre es válido su apoyo. Así que como yo no les pido dinero, háganme saber su apoyo así, comentando, compartiendo y suscribiéndose. No hay tiempo para más. Esto es Hablemos de. Yo soy Jeremías Braffet Johnson. Nos vemos en la próxima. Bye bye. Dios les bendiga.